Pablo, buenas Hola, tardes. buenas, Adri, ¿qué tal? ¿Qué tal va todo? Pues muy bien, aquí estaba escuchándos. Muy bien. Lo primero, darte las gracias por haber aceptado esta invitación. Para nosotros es un placer que estés aquí en esta tarde, en este ratito, para pasar un ratito juntos. Cuéntanos dónde te encuentras, porque no estás en España, ¿verdad? Estoy ahora mismo en Cork. Cork es una ciudad al sur de Irlanda. Llevo aquí ya pues casi 4 años. Bueno, antes de nada quería muchas gracias a vosotros por acordaros de mí, que la verdad es que lo valoro muchísimo. Después de que hayáis empezado con gente tan importante como lo fue Enrique la semana pasada, que os estuve escuchando y por cierto, enhorabuena, porque lo hiciste muy bien tú personalmente y a todos enhorabuena también a los que han tenido la iniciativa de este programa, que me parece una idea fantástica. Y nada, pues agradeceros a vosotros que os hayáis acordado de mí, al contrario. Y bueno, pues sí, te comentaba, aquí estoy en Irlanda, en la misma situación en la que estáis allí en España, lamentablemente, pero bueno, ayudándonos de estas plataformas para seguir en contacto. Bueno, pues yo creo que poca gente no te conocerá. Habrá gente de fuera de aquí que obviamente no sepa quién es Pablo García. Hay que decir que Pablo García es compositor, es músico de la banda del Cirineo y es uno de sus directores musicales. Yo creo que estaría bien que nos empezaras contando un poco para todo aquel que no te conozca o no te conozca tanto, um, cuál fue tu inicio y tu relación con el mundo cofrade y con la música cofrade en este caso. ¿Dónde empezó ese gusanillo? ¿Cuándo le empezaste tú a decir esto es lo mío? Bueno, pues siempre he estado relacionado. Realmente yo empecé a salir ya de capuchón allí con la feligresía de San Andrés cuando era muy pequeño. El otro día lo estaba comentando con mi madre, a raíz de la entrevista, digo, no me acordaba porque era muy pequeño. Al parecer empecé con 4 años y bueno, éramos todos los primos, ¿no? Que nuestra abuela alquilaba el capuchón y salíamos todos los primos desde el Socorro, subíamos a la Merced. Y bueno, yo entonces tengo muy pocos recuerdos, pero siempre de una manera u otra pues he estado muy arraigado al barrio y yo es donde he pasado toda la infancia, allí en el Parque de la Merced. Entonces, bueno, pues siempre me gustó, pero nunca había dado el salto, digamos, de participar más activamente, en este caso en la música. Y fue mi gran amigo Víctor, que todos le conocéis, presidente de la Junta de Cofradías, el que me metió un poco ahí en el tema. Bueno, también con Germán y otros amigos del barrio, que lo comentábamos allí en el parque en verano, ¿no? Oye, ¿por qué no te metes? Por entonces solo había una banda de percusión. ¿Por qué no te metes con nosotros a tocar el tambor, tal? Y yo empecé en el año 2006, que justo ahora con los comentarios, por eso lo que estáis hablando del disco. Yo recuerdo que realmente mi estreno fue grabando en el Instituto Andrés Laguna el disco de las marchas de Segovia. Y bueno, todos ponían 2006, yo he puesto 2005 por si acaso, pero sí, ese fue el año. Y bueno, pues a raíz de ese año pues hice buena amistad con los chavales del barrio, especialmente con Víctor, con Luis y con otros amigos. Y bueno, pues cuando surgió la idea, ¿no? De crear una banda de cornetas, lejos de la banda de tambores que acompañábamos al Cristo Yacente en San Andrés cada Viernes Santo, pues ellos ya lo llevaban barruntando un tiempo. Y bueno, pues fue el presidente Vences el que dio el visto bueno, ¿no? A la idea que tuvo Antonio, que era el que estaba encabezando. Antonio García es mi primo y es trompetista profesional, es el que estaba encabezando un poco el proyecto, ¿no? Y bueno, la Junta de aquel entonces, la Junta de Gobierno de la Feligresía de aquel entonces, dio el paso. Y bueno, pues Víctor me lo comentó y ya unos meses después, porque yo no estaba tan metido por entonces, pues me lo propuso y bueno, pues como siempre me había gustado la música, siempre había tenido mi idea de tocar algún instrumento, especialmente de viento, siempre me había llamado la atención la trompeta y bueno, al final me he criado, independientemente de que en San Andrés no teníamos cornetas, pues es una cosa que se escuchaba, ¿no? Por toda Segovia. Y bueno, pues me pedí de cumpleaños, de regalo de cumpleaños, una corneta y desde entonces hasta ahora.
Eso es. Sí. Perdona, Adri, estoy leyendo los comentarios en el chat que no se te oye. Me ha vuelto a pasar lo del otro día. No le voy a dar botoncito. Ay, señor. Bueno, por lo que estábamos hablando es que la feligresía de San Andrés, la banda de San Andrés, se crea en el año 79 para acompañar al Cristo yacente hasta la Santa Iglesia Catedral. Eh, Del 97 hasta el 2007 simplemente llevan entre sus filas percusión y en el año 2007 deciden meter instrumentos de viento para acompañar al Cristo de la Paciencia en el Vía Crucis que se realiza todas las noches de miércoles santo. Hablábamos o te estaba preguntando que San Andrés es un poquito rara en ese sentido, ¿no? Porque es una banda que tiene, por así decirlo, dos bandas dentro de sí misma. Una es la banda de Sí. cornetas y tambores que sale el miércoles santo y la otra es la banda simplemente de percusión que sale el viernes. Es mucho lío, por ejemplo, quiero decir, ¿cómo organizáis el tema de la gente de la percusión del viernes? Porque no es el viernes sale gente que luego el resto del año no toca en la banda o no va a hacer certámenes. Cómo se organizan los ensayos de la gente de percusión y cómo se trabaja en simplemente esa banda de percusión? No es tanto lío a día de hoy, porque, mira, si te fijas, realmente cuando, como bien decías, en 2007 sale esta idea y empezamos a prepararnos antes de lo que normalmente hacíamos, ¿no? Ya desde el verano, para crear esta banda de cornetas y tambores, realmente la percusión que salía en esa banda de cornetas y tambores era una base ya de los que estábamos en la base en la banda, me refiero, de tambores. Entonces, todo surgió un poco de ahí. Cuando salimos por primer año en el 2007 con las cornetas, salimos muy poquita gente. Salimos 7 cornetas. Bueno, al final fueron 8 porque se incorporó nuestro amigo Guille, que él sí ya sabía tocar, que había tocado, es músico profesional, pero había tocado también en la banda de San Millán, etcétera. Y realmente la única persona que sabía tocar la corneta entonces era Antonio, que también se la compró nueva. Él es trompetista y evidentemente tenía más facilidad y salimos pues otras 6 personas que no habíamos cogido una corneta en nuestra vida. Entonces, bueno, la base realmente en ese año era mucha más gente de percusión, porque entonces Antonio, las marchas que compuso y las que llevamos eran pues, marchas a lo mejor un poco más sencillas y también llevamos muy pocas marchas. Creo recordar que el primer año salimos con 4 marchas, de las cuales una que era Camino de Sepulcro, realmente el peso lo llevaban otros instrumentos de amigos del barrio y de Antonio y de alguno de nosotros en particular, que sí eran músicos profesionales y que nos han hecho a lo largo de estos años el favor de estar con nosotros y pues con el fliscorno, con las trompetas, bombardino, tuba, etcétera. Entonces, bueno, pues nos hemos ido adaptando un poco a la situación que hemos podido tener cada año. En cuanto a la pregunta de los tambores, bueno, pues entonces, cuando solo era la banda de tambores, pues sí que ensayábamos, evidentemente, mucho menos de lo que se hace hoy en referente a la banda de cornetas y cualquier banda de allí de Segovia, porque, bueno, llevamos tres pasos, digamos, distintos y, bueno, somos gente de toda la vida que al principio pues a todos nos ha costado un poco más o menos, pero ya es algo que todo el mundo sabe. Entonces, simplemente con estar varios días y enseñar a la gente que empieza desde el principio, pues no supone tanto problema. Es al contrario, porque al final es una manera de juntarnos. La banda de cornetas, pues siempre, obviamente y lógicamente, pues ensayamos mucho más y a lo mejor ya cuando estamos en Cuaresma pues algún domingo, por ejemplo, que sale también a ensayar la banda de cornetas, o sea, perdón, de tambores después de que lo haga la banda de cornetas, pues es un momento en el que nos juntamos todos y pasamos un buen rato porque, como decías, sí es cierto
que es una singularidad, ¿no?, nuestra de la banda en sí y de la propia feligresía y el barrio, que tenemos un muy buen ambiente y, bueno, todos estamos dentro de una u otra manera metidos en el rollo, ¿no? Entonces, no supone ningún problema porque al final no se solapan los ensayos y el hecho de aprender primero, por ejemplo, que eso sí que hay gente que lo ha hecho, gente joven que a lo mejor ha empezado tocando en la banda de Viernes Santo de tambores, ha tenido el primer contacto con el tambor o con el bombo, cualquier instrumento de percusión, y luego ha querido dar el salto a la banda de cornetas. Entonces, pues para nosotros no es un problema más allá y realmente es más bien una solución, como una Por, cantera, digamos. por aquí tengo un poco los datos. La banda de cornetas y tambores actualmente cuenta con 28 componentes y la banda de tambores que procesiona el Viernes Santo cuenta con 40 componentes. Para la banda de cornetas y tambores, en cuestión de músicos, de componentes, ¿hay un objetivo en los próximos años? ¿Nos gustaría ser 35, nos gustaría ser 30, nos gustaría quedarnos donde estamos? ¿Cómo lleváis la dirección, el futuro? ¿Cómo veis el futuro de la banda en el crecimiento? Realmente, en cuanto al número de componentes, no hemos tenido nunca un objetivo, porque siendo sinceros y entendiendo nuestras propias limitaciones, somos singulares para muchas cosas y esto para bien o para mal. El barrio de San Andrés es un barrio muy pequeño en el que queda muy poca gente viviendo, que han tenido que salir fuera, o la gente joven ha tenido que a lo mejor mudarse a barrios incorporados, etcétera. La población es muy envejecida en el barrio de San Andrés y la mayoría de la gente que a día de hoy estamos en la banda, no en mi caso, pero mucha gente es de barrios de fuera o incluso de pueblos. Entonces, en cuanto al crecimiento del número de componentes, pues lógicamente, bueno, esto hay quien tiene su opinión o quien tiene la otra, pero siempre se quiere ser más siempre y cuando se mantenga un poco el ambiente que tenemos, el grupo de gente que tenemos y los objetivos que podemos dar, porque tampoco tiene mucho sentido el incorporar gente porque sí, si no están integrados en lo que nosotros queremos. No tenemos un número concreto. Sí que es cierto que hemos estado, pues evidentemente al principio éramos muchos menos, por lo que te comentaba, pues porque era un inicio en el que nadie sabía tocar nada, nadie no nos conocía, no había gente de fuera que se pudiera estar interesando en tocar un instrumento de viento, que era lo que necesitábamos por entonces, de esa manera. Pero bueno, al final, pues las personas han tenido que ir marchándose, bien sea por estudios, por trabajo o incluso fuera, como es mi caso. Y bueno, pues eso sí que es cierto que es algo que también hemos de alabar, que teniendo en cuenta la dificultad que tenemos a la hora de, digamos, recopilar gente a la causa, pues más o menos hemos tenido ese número de entre 25 y 30 componentes en la banda de cornetas a lo largo de los años. Sí que es de esto, como decías, pues 40. Bueno, no creo que fuéramos tantos, pero en la de tambores me refiero, pero sí es cierto que como hay a lo mejor gente que está fuera o que por trabajo, por familia, etcétera, no tiene la oportunidad de acudir tanto a los ensayos como los que se necesitan para la banda de cornetas, pues hay gente que pues a lo mejor acudiendo a un número más limitado de ensayos, pues se puede acoplar a la procesión de Viernes Santo y por eso pues normalmente hay más gente. Pero bueno, en resumen, no tenemos una cifra, evidentemente, si podemos crecer en cuanto a número de componentes, siempre y cuando no sea simplemente por meter gente, sino tener un proyecto, digamos, y una continuación, pues bienvenido sea. Yo creo que has dicho algo muy importante que a mí me gustaría que hablásemos, es que no más músicos, no por tener mayor cantidad de músicos, es sinónimo de calidad. Nunca es, nunca es obligatorio que porque tengas más de 60 músicos vas a sonar peor. Ahí me ha venido a la cabeza un caso, yo no sé si lo recordarás, en el año 2010-2011, Nueva Segovia, la banda de la flagelación, creo Sí, recordar si fue 2009, 2010, 2011, eran, creo recordar, 5 cornetas, 2, 3 tambores y 2 bombos. Y con menos de 10 integrantes sonaban de lujo, de lujo. sí. No llevaban grandes cosas, no llevaban... Pero me parece que es muy interesante que no por más cantidad de gente vayas a sonar mejor. Muchas veces incluso es bandas más grandes, el tema de la organización, de mover más gente, es muy complicado. Tienes que estar pendiente de más gente, de más trabajos, de más días. Entonces yo creo que es muy interesante eso que has dicho de que no es necesario o no necesitamos tener 50 músicos porque lo que os interesa
es el buen rollo, el que se conserve un poco la familia que tenéis montada ahí dentro. Yo creo que eso es muy interesante. Sí, Eh, no, dime, dime, dime. no, decía que realmente no es porque no queramos tenerlos. O el ejemplo que me decías de la banda de Nueva Segovia ese año, yo lo recuerdo, aquel certamen en La Granja, que estaban pues, 5 cornetas, las chicas, Raquel, tal, que lo hacían increíble y tenía mucho mérito, ¿no? Pero bueno, está claro que, por ejemplo, nosotros viendo vídeos ahora de nuestro primer año, teniendo en cuenta lo que éramos, pues tampoco ha habido, evidentemente ha habido una evolución en las marchas, en la gente, pero ya sonaba bien. El número de gente, y entendiendo el caso que estamos diciendo de Segovia y en específico nuestro caso en San Andrés, no puede ser un problema. Al final, no es cuestión de número de gente, sino cuál número de esa gente esté comprometida y lo lleve más en la sangre como llevamos nosotros, ¿no? A mí me gustaría hablar porque yo conozco un poco la banda de San Andrés. He tenido la suerte de ir algún domingo a ese local de ensayos. Cuéntanos un poco, cuéntanos un poco cómo lo haces tú, que estás a 2000 kilómetros de ese local de ensayo para comunicarte con la banda y estar en ese ensayo. Yo me reía, primero de todo, que digas local de ensayos, que Bueno, parece que estamos yo creo que en todo el mundo, una... todo el mundo lo ha entendido. Aquí en Sí, Segovia, sí, pues sí, sí, para el que eso sea de suena. fuera, aquí en Segovia no tenemos locales de ensayo, no ensayamos en polígonos como se ensaya en otras ciudades. Simplemente las iglesias, en la mayoría de los casos, nos ceden los cuartos de la iglesia para poder ensayar. En este caso, San Andrés, pues tiene un cuarto de una iglesia eh, que, bueno, pues Sí, es lo que es y da lo que da. es lo que es, una capilla central-lateral de, bueno, pues una especie de, para que nos entienda la gente que no está en San Andrés, una especie de sacristía, ¿no? A la entrada de la iglesia, que abrimos la puerta y, bueno, pues hacemos lo que podemos. Pues sí, oye, pues yo desde todo el tiempo que llevo aquí y al principio, evidentemente, y Antonio ha sido como decía antes, el que ha encabezado este proyecto y él le debemos mucho y yo el primero también, que nos ha enseñado a todos y que ha continuado ahora por razones de trabajo y familiares, pues está un poco más despegado, lógicamente, pero bueno, es bonito, ¿no? Que al final la gente haya seguido y sabido seguir el camino suyo y aportar. Pues mira, estos años han sido divertidos. Yo me he tenido que reinventar bastantes veces a la hora de ir aportando, ¿no? Para poder enseñar o cuando hemos compuesto alguna marcha y queríamos montarla, pues es complicado. Al final, teniendo en cuenta lo primero, que no es una marcha que la gente conozca, es una marcha nueva que nadie sabe de cómo tocarla y nadie puede buscarla en el YouTube y decir, mira, me la voy a escuchar tantas veces, esta es mi voz, no hay una partitura como tal, evidentemente luego eso se proporciona, pero teniendo en cuenta que la mayoría de la gente con la que contamos en la banda no tiene conocimientos musicales, pues ha sido curioso, ¿no? Las maneras en las que hemos tenido que ir a lo largo de los años enseñando a la gente, pues como bien con palitos, jairituras llamábamos, con vídeos, así con un toque de humor un poco, ¿no? Pero a la vez, bueno, pues yo he mandado un montón de vídeos, ¿no? Y a lo largo de estos años, de fuerza de tener que ir enseñando, pues me sé las voces de tercera, de segunda, de primera, de piano, de fuerte, trompeta, ahora que me ha dado por ahí, de todas las voces. Y bueno, pues al final es una cuestión de buscar las soluciones, ¿no? Yo creo que ahora mismo, y además en las circunstancias en las que estamos viendo cómo las redes sociales, las videollamadas, etcétera, pueden ser un recurso más, ¿no? Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no utilizarlo en la situación nuestra en la que somos una banda muy variada, con edades distintas, gente que a lo mejor no puede asistir a los ensayos porque son muy pequeños y no les puede acercar a su padre, porque están en clases de lo que sea, de inglés o al fútbol, o porque tienen que trabajar o porque están estudiando fuera? Pues es muy complicado y siendo tan poca gente, el poder coincidir tantos como para que podamos hacer un ensayo en condiciones. Entonces, yo creo que es una buena manera dentro de lo que tenemos de poder seguir avanzando, ¿no? El hacer videollamadas, el mandar vídeos, oye, yo te mando esto, devuélvemelo, grábamelo, esto es así, esto es asado. Y a referencia a lo que decías, pues sí, mira, ahora este año estábamos montando una marcha mía que, bueno, pues por la situación al final no la podíamos estrenar este año, que se llamaba y se llama Al Cristo Yacente. Esto es una marcha que compuse ya hace muchos años, igual
no sé, el 2008 o algo así. Y bueno, pues como siempre teníamos la ilusión, ¿no? de ir mejorando y a la vez para nosotros en San Andrés la manera de que la gente se vea un poco más involucrada y que tire más es pues sacando a lo mejor una marcha nueva que tenga un poco más de dificultad para que la gente pues tenga esa motivación. Y este año, pues la gente ya lo lleva pidiendo desde el año pasado, venga Pablo, no sé qué, tenemos que tocar otra marcha distinta, pues al final tenemos un repertorio por el hecho de ser propio, que es más corto o que tenemos más limitaciones a la hora de elegir marchas, evidentemente, que otra banda que toque repertorio clásico o el que sea. Entonces, bueno, pues ahí hemos estado, me ponían ahí con el móvil en videollamada en uno de los armarios de este local de ensayos y bueno, pues nos las arreglábamos un poco como podíamos, ¿no? Yo lo escuchaba, les iba dando el ritmo, cogíamos unos altavoces con Bluetooth y íbamos por partes. Yo les mandaba fotos con las partituras, con los dibujitos, con las grabaciones, con la llave, con coloritos en las partituras. Todo, digamos, dando facilidades para que, bueno, que de una u otra manera, pues todo el mundo pudiera aprenderlo. Yo creo que es muy complicado, ya no solo por la poca calidad de sonido que hay en ese cuarto, sino porque encima el que llevaba el altavoz muchas veces se dejaba el cargador en casa y a mitad del ensayo teníais que cerrar el directo. Yo ahí me enfadaba fuerte, Adri, porque digo, estaba aquí, salía de trabajar, llevaba toda la semana haciendo las partituras, lo otro, y llega que no funciona esto, que me se me ha olvidado el cargador. Y, eh, ala, El corre, cablecito, anda. el Y en vez- cablecito. Has dicho una palabra clave que a mí me gustaría que lo hacemos luego, la tenía aquí apuntada, que es jairituras. Eso, si quieres, luego nos comentas las jairituras, que no partituras, no he vocalizado mal, ¿eh? Se llaman jairituras. Luego nos explicará un poco por qué. Yo creo que ahora que estamos hablando de locales de cuartos de ensayo, no sé si habrá por aquí alguien que nos escuche y que pueda tener mano en esto, pero yo creo que nunca es mal momento para reivindicar que las bandas de Segovia necesitan un sitio donde ensayar. No puede ser que haya gente, bandas de 25, 30, 40 personas ensayando en invierno en la calle. Las bandas de Segovia eh, muchas veces tienen que cortar ensayos porque baja la policía, les cortan el ensayo, les cortan el rollo, ensayos bajo la lluvia, con el frío en invierno a menos 5 grados. Yo creo que es un buen momento también para que alguien se acuerde de, de la casi una decena de bandas que hay en Segovia y que hacen una labor que a mí me parece que no está muy reconocida. Porque tú vas al conservatorio, tú pagas el conservatorio, te enseñan a tocar un instrumento y tiras para adelante. En este caso, las bandas de Segovia, altruistamente, gente que no es música, que no es músico, que no, no ha ido que no ha pasado de la flauta dulce en el colegio, yo creo que es de alabar la labor que hacen todos los directores de banda y todos los directores de voces, enseñando a chavales nuevos, enseñándoles un instrumento, enseñándoles un horario, una forma de un poco de vida, así que a ver si puede ser que de aquí en adelante se nos ponga más facilidades a las bandas y pudiéramos tener un edificio en condiciones para nosotros, que hay algunos que están muy desaprovechados. Yo creo que todo el mundo a lo largo de la temporada, sobre todo cuando va llegando Semana Santa, se hace una pregunta. Y es, del presupuesto que tiene San Andrés, ¿cuánto le destináis a parches para bombos? Porque lo de esa percusión no es normal el volumen que lleva, pero lo de ese bombo que vaya atrás a la izquierda, tampoco es muy normal, ¿eh? Os tenéis que fundir el CAS en parches para él, Entiendo que te referirás a cierto bombo dorado, a cierto personaje. cierto personaje participante de esta iniciativa, ¿verdad? Se os lleva todo el Eh, CAS, ¿eh? bueno, pues hemos tenido nuestros... y ahora tiene mucho dinero bajo el colchón, entonces ya lo enfocamos de una manera más personalizada y ya si lo rompe lo paga. No, pero hombre, sí es cierto, ¿no? Que al final siempre nos hemos caracterizado desde, pues desde la banda de tambores del Viernes Santo, ¿no? De tocar de esa manera que para quien nos vea desde otra zona que no sea Segovia, me refiero, pues será bastante particular y la gente cuando pasas a su lado, a la gente que está viendo la procesión del Viernes Santo, sí te diré que yo también suelo ir con un bombo, un timbal en este caso, en uno de los laterales, que la gente cuanto menos se queda sorprendida, digamos, cuando se tienen que apartar a nuestro paso. Pero bueno, al final no deja de ser una cosa Yo que creo ha que sido así. es una señal de identidad también de la banda. Efectivamente, Esa percusión efectivamente. no hay ninguna en Segovia que suene.
Ya, o sea, ya no solo por el volumen, que es un poco el jaja, pero ya tenéis un redoblante que es Mateo, que es para mí de lo mejorcito que hay en Segovia, y me parece que tenéis una percusión que tú la oyes desde lejos sin verla y sabes Sí, perfectamente que es la percusión de San Andrés, así que ahí tenéis mucho mérito porque no es fácil, porque sobre todo las percusiones es muy fácil que todas, vamos, que todas se parezcan. Vamos a leer un poquito los comentarios, voy a subir un poco para arriba a ver qué nos ponen por aquí. Pone el hoy, el año del certamen en la granja, cómo sonaron. Nueva Segovia ese año, ya lo hemos estado hablando antes, sonaron muy bien. Olayo pone, pero aportando todo se puede, todo es complicado y la música requiere esfuerzo y sacrificio, por eso nos gusta a todos. Blanqui, compañera tuya, vamos a esas mi videollamadas hermana. para ensayar. Bueno, tu hermana, efectivamente. Esas videollamadas para ensayar. Abel Duque dice que ha estado en ese cuarto de ensayo. Cuarto de ensayo lo pone entre comillas, para dejarlo, para dejarlo claro. Dice Alejandro que él nunca ha pegado un zambombazo en ese cuarto de ensayo. Jamás. Habrá que decirle a Chato que a lo mejor algún día se cae la iglesia si sigues tocando así de fuerte ahí dentro. Sí es cierto que ciertas resquicias del techo están empezando a... Sí, ¿verdad? Hay unas líneas ahí que no son buenas. Olayo dice por aquí, las nuevas composiciones son las mejores, porque al final, como dices Pablo, te escuchas la pasión 30 veces y la tocas. Monta alguna nueva y sufres, pero lo haces con pasión y sale. Y luego por aquí yo creo, en cuanto hemos dicho lo del parche, todo el mundo sabía de qué estaba hablando. Pone Alejandro y dice, Dios, qué ganas de coger mi pequeñín. La última vez que cogí un bombo, te lo voy a contar porque no sé si lo sabes y a todos los demás. Le dejaron un bombo para el Jueves Santo, porque hicimos el tema de hacer un vídeo en directo para las bandas de Segovia. Le dejaron un bombo, nuevo. ¿Sabes lo que le duró? 10 minutos. 10 minutos le duró. muchos me parecen choflas. Demasiado me parecen. A mí me gustaría aprovechar que estás aquí con nosotros y hablar un poco de un compositor, desde dónde empieza a montar una marcha. ¿Qué necesita un compositor para decir, tengo esto, voy a empezar en el ordenador, en el papel? ¿Cómo te inspiras? ¿Dónde te llega la inspiración y en qué momento te suele llegar? Bueno, pues para contestarte a esta pregunta, realmente yo creo que me tengo que retrotraer un poco. Yo no soy músico, a mí me has presentado bueno, ahora podemos tener una discusión de quién es músico, si el que... Entiéndeme, yo no he tenido estudios musicales, me refiero. Entonces, bueno, pues yo, pues con lo que te comentaba antes, empecé con la corneta, luego tenía aquí un teclado que me compré pues a lo mejor un par de años antes y había empezado a aprender por mi cuenta, a base de practicar. Entonces, por ejemplo, esto de los tutoriales de YouTube y demás no se llevaba. Yo tenía el módem de este de Telefónica de la tarjeta. Me refiero que tenía 2 días para descargarme una canción, mucho menos ver un vídeo. Entonces, bueno, pues yo todo lo que he aprendido al final ha sido cuestión de paciencia, de entrega y es una cosa que me gusta y evidentemente cuando una cosa te gusta y te apasiona, pues le echas muchas horas y eso, que duda cabe que hace mucho. Entonces, pues ¿en qué me inspiro? Al final han sido muchos momentos, ¿no? Porque el que conozca las pocas marchas realmente que tocamos que son mías, porque tengo muchísimas más en el tintero, en el ordenador, de ideas que he ido teniendo a lo largo de los años, bastante antes, porque hace tiempo no compongo como tal, realmente, más allá de arreglar alguna de esas marchas que teníamos para tocarlas y sacarlas ahora y montarlas, en función a la banda que teníamos, los instrumentos que teníamos, las voces y digamos, cada intérprete. Entonces, cada marcha, pues al final tiene su historia. Yo he ido escuchando muchas marchas, he ido escuchando mucha música porque me ha gustado, que es una cosa que me ha gustado de siempre. No te hablo solo de música profesional, sino música clásica o de cualquier estilo. Entonces, pues si ves, por ejemplo, yo qué sé, pues esta de judería, que al final pues era una idea que tuve de un pasacalles, no deja de ser un paso doble que al final, bueno, nosotros lo montamos y ha salido así y es una marcha más en el repertorio que tocamos, pero es un paso doble. Bueno, pues yo he ido investigando a mi manera, con el piano, con otros instrumentos, eh, sonidos, ritmos, estilos.
Yo pues llegué al punto en el que ya era capaz de, a lo mejor, pues porque tengo buen oído y se me ha dado bien, el improvisar, el mirar pues ciertos acordes, ciertas escalas, ciertas melodías, pues a lo mejor, por ejemplo, empecé un poco así a tocar más algo que pueda recordar más a un estilo arabesco, ¿no? Algo más que pueda recordar a pues, marchas a lo mejor de tres caídas o cosas así. Y desde entonces, pues ahí, por ejemplo, en base a estar muchas horas, pues se me iban ocurriendo ideas a la hora de improvisar en el piano y de ahí salió pues una marcha que tocamos, no actualmente, que es Almuzara, que estrenamos en la catedral hace unos años y que por su propia complejidad al final no hemos podido tocar más veces, porque era una marcha que, claro, pues yo al final, cuando me puse a componer, no componía en base a un estilo. Es la libertad que el hecho de tener en San Andrés, que son nuestras marchas propias, pues te daba y a la vez también la dificultad, ¿no? De no saber montarlo o no tener esa facilidad de que la gente lo sepa o que pueda implicarse más. Entonces, esta marcha, por ejemplo, empezaba en compases de 6-8, luego cambiaba a 4-4, luego volvía a 6-8, que básicamente, para la gente que no lo entienda, son cambios de ritmo que te hace que andes a distinto ritmo cuando tú estás tocando la marcha en la calle. Entonces, eso requería mucho ensayo con los compañeros de los portadores del Cristo de la Paciencia. Y bueno, pues como anécdota, pues ahí estábamos como burro detrás de una zanahoria dando vueltas por aquel local famoso cuarto de ensayos, andando a la vez que cambiábamos el ritmo, que era muy complicado. Entonces, solo lo tocábamos al principio en parados o en certámenes. Judería, como comentaba, pues era un paso doble, pues esto que me puse a escuchar a lo mejor bandas de música más, pues eso, de estilo del paso doble y tuve una idea y bueno, pues yo a lo largo de los años pues lo iba grabando, ¿no? En el piano, que podía grabar alguna melodía, me descargué ya a lo largo de los años cuando sí había más facilidades tutoriales y pues a lo mejor aplicaciones, ¿no? De piano en el que yo tenía una idea y a lo mejor lo grababa, ¿no? Con el piano en el móvil y luego ya cuando entonces aprendí qué notas son las de la corneta, qué escalas y luego también en función a la banda que teníamos, cuáles son las notas que realmente nosotros podemos llegar, eh, si es una cosa factible o no. Entonces, bueno, pues ya me enfoqué un poco cada vez que improvisaba con el piano en esas escalas, en esas armonías para lo que podíamos hacer y de ahí no he tenido una inspiración como tal de decir me he inspirado en tal marcha o en tal banda, porque no hay nada parecido realmente a lo que nosotros tocamos. Sí que es cierto que luego hay algún tío por aquí que siempre le saca algún parecido y me dice uno que si esto se parece a Juego de Tronos, que esto se parece al Señor de los Anillos, que esto no hay una vez que no saque una melodía y no le recuerde a alguien algo. Pero bueno, eso es así, Todas se parecen a algo entonces ya hecho. tal cual. Eso dicen, pero yo no sé Eso si es ya dicen. para tocarme a mí las narices o para... Yo, no, yo creo que será para tocarte las narices. Yo creo que será Bueno, para de todo tocar puede ser. para tocarte las narices porque hay a muchos en la banda de San Andrés que le gusta tocar las narices. Es raro que por aquí todavía no te las hayan tocado mucho. Yo me esperaba, Sí, la verdad es que estoy bastante sorprendido. yo el viernes pasado cuando estuvimos hablando me esperaba más de alguno y nos ha dejado un poco secos. Yo creo que es importante hablar porque bueno, una marcha, pues me imagino que dependiendo de la dificultad, dependiendo del momento en el que tú te encuentres, pues a lo mejor en 2 semanas, una semana, consigues hacer una marcha y a lo mejor, como creo que es el caso de esta última marcha que no se ha podido estrenar, te tiras varios meses para componerla. No sé si era esta última, hubo una hace poco y tardaste varios meses en crearla, creo que te entendí el otro día. Durante todo ese tiempo de creación, yo creo que hay mucha frustración, te frustras mucho. Hay a veces que has llegado a decir, mira, esto no vale, no me sale, no paso de aquí. Sí, no, soy bastante cabezón y cuando realmente me pongo algo en mente, normalmente lo intento hacer. Sí es cierto que hay muchas maneras, es muchas veces en la que tienes que cambiar de idea, porque bien sea porque realmente no es factible o porque no tienes los instrumentos para esa voz o nadie puede hacer ese solo o no tienes un peso importante en esa cuerda de voz, pues tienes que cambiar de idea, ¿no? Pero bueno, al final, y estando especialmente fuera y entendiendo que son marchas que yo compongo
desde mi cabeza y que no realmente sí, pues como puede sonar en el Encore o en el Stradivarius, no tiene nada que ver con cómo va a salir luego en la realidad, ¿no? Y más en una banda tan diversa como la nuestra. Entonces, bueno, pues al final siempre, cuando comentabas eso de los 2 meses, pues imagino que me refería a esta que íbamos a estrenar ahora de Al Cristo Yacente, que la he tenido que ir, digamos, moldeando a lo que yo veía que pudiera salir o no. Y si eso lo añades en que estás a 2.000 kilómetros de distancia y que no tienes la posibilidad de estar ahí y parar aquí, esto así, esto asado, enseñarlo así, pues hay muchas cosas que yo era acierto, error. Probar, oye, esto es muy difícil, lo simplifico. Oye, esto así mejor. Y al final, pues ha sido muchos cambios que también entiendo que les vuelvo locos a ellos, ¿no? A los componentes de la banda, porque se aprenden una cosa y luego resulta que no, y luego que sí, y luego hay partituras ahí que unas valen, otras no valen. Y es un poco caos, pero bueno, como tenemos la potestad y la posibilidad en este caso de, digamos, adaptar lo que podemos tocar a lo que, o sea, lo que tocamos a lo que podemos tocar y no elegir una marcha que ya está preconcebida en función a lo que nosotros queremos dirigirnos en el estilo y a la posibilidad que tenemos de tocarla, pues hay que aprovecharlo para bien y para mal. Es frustrante a veces, sí, pero también tienes la flexibilidad de hacerlo mejor. Y luego, aparte, bueno, yo creo que antes lo hemos pasado un poco por encima del tema. Es muy complicado luego el poder decirle a alguien, quiero que hagas esto así, en una marcha en la que pues no has oído en tu vida, pero en eso te lo estás currando tú mucho con lo que hablamos antes del tema de los vídeos, de las videollamadas, que es algo que me parece que es de aplaudir que desde 2.000 kilómetros de distancia te sigas preocupando por esta banda. Hablábamos antes de la progresión que ha tenido la banda desde el año 79 aquí. Y a mí me gustaría hablar un poco lo que tenéis, lo que hayáis podido llegar a hablar en algún momento, lo que tengáis en mente, en la cabeza, y es la progresión musical e instrumental de aquí al futuro. Antes hablábamos del tema de los músicos, que bueno, pues mm, ha quedado bastante claro, pero yo creo que el tema musical y el tema instrumental, yo creo que es muy importante para una banda, saber hacia dónde quiere ir. ¿Vosotros lo tenéis claro? ¿Hacia dónde queréis que siga el camino ahora? Bueno, evidentemente queremos mejorar, pero no hay que olvidar lo que comentábamos antes, ¿no? Esas limitaciones que tenemos en cuanto a número de personas y la disponibilidad de esas personas. Pero yo, bueno, los que me conocen saben que soy muy persistente en eso y llevo aquí haciendo fichajes desde tiempos inmemoriales. Y si no tengo, si no tengo alguien que toque la trompeta, pues resulta que me compro una trompeta y aprendo a tocar la trompeta. Y ahora lo último es el trombón. Entonces estoy aquí comiéndole la cabeza a todos para que aprendan a tocar la trompeta o para que aprendan a tocar el trombón y para ir un poco en una dirección distinta, porque sí que es cierto que hemos compuesto, bueno, Antonio y yo, en este caso, hablando de mis marchas, pues marchas que, claro, en el momento en el papel, pues yo las compongo a 12, 14 voces y luego resulta que no hay esas personas, ¿no? Que lo puedan tocar y que son lo que le dan al final esa armonía, ese toque que es muy diferente. Entonces, bueno, pues por ahí yo y muchos otros, pues sí nos gustaría, ¿no? De ir por ahí. También el tema de la dulzaina, que quiero también mencionarlo, que al final no somos solo una banda de tambores y cornetas, porque está también Rita San Romualdo, que es, bueno, decías el año 79, el año 79 se funda la feligresía, se funda la banda, que entonces no era Cirineo, sino simplemente la banda de tambores, y lo hacen los hijos de Mariano San Romualdo, que son los padres y tíos de Mateo y de Rita, ¿no? Entonces también hay que tener un poco de perspectiva de lo que somos y ver un poco esa proporción, esa mezcla entre la tradición que tenemos y el sonido que pueda sonar a lo mejor un poco más castellano y lo que es una banda de cornetas y tambores que al final, a nada que hagas un poco una cosa distinta, se va a ir del estilo clásico porque, bueno, pues es el instrumento que es, ¿no? Y suena lo que suena. Entonces, bueno, pues yo también compuse alguna marcha en la que teníamos a lo mejor pasajes de dulzaina con otras partes de cornetas, etcétera. Tenemos muchas cosas en el tintero, Adrián, Adri, perdón. Pero bueno, a ver si tenemos ahora la ilusión, el tiempo y la gente suficiente
como para poder llevarlas a cabo. ¿Tienes por ahí escondida alguna marcha que no haya visto la luz y te mueres de ganas de poder tocarla en un futuro? ¿Alguna que otra sí? Esa, Claro que esa, sí. esa, esa sonrisilla me ha encantado. Anda a ver. He hecho la pregunta a voleo, pero la sonrisa me ha encantado. Algo seguro que tienes por ahí que estar deseando Sí, poder, hombre. que pueda sonar. Hombre, yo te reconozco desde el principio, cuando yo empecé con el pianillo a hacer marchas, pues eran cosas muy sencillas que no porque la banda solo pudiera tocar cosas sencillas, sino porque yo en ese momento no tenía ni idea y tampoco me daba para hacer algo más complejo ni tenía las ideas o la inspiración o el conocimiento, llámalo X, o de realmente el conjunto de todo para poder hacerlo, ¿no? Entonces, sí, yo con el tiempo, pues esta marcha que te contaba antes y muchas otras, yo lo he compuesto hace muchos años. Otra cosa es que luego los haya hecho un arreglo para poder tocarlo, etcétera, pero hubo un momento en el que yo, por propia o, bueno, pues que lo quería hacer yo por mí, pues he compuesto marchas ya más complejas que evidentemente nosotros no podemos tocar porque tenemos el espectro de donde llegamos, pero sí, hombre, si me dices que quieres tienes muchísimas ganas de tocar, mmm, bueno, pues ahí tendrás que hacerme la pregunta de si tocarlo con mi banda o que lo toque otra banda, porque a día de hoy, y no creo que esto vaya a ser cuestión de un año o de dos, no lo podemos hacer. Pero bueno, yo lo disfruto haciéndolo, Adri. Entonces, pues tengo muchas marchas que realmente el hecho de estar componiéndolas, ese proceso, que entonces al principio tardaba meses y ahora pues me puede llevar horas o días, disfruto haciéndolo porque me gusta, entonces no tengo ningún problema. Evidentemente, y obviamente me gustaría, ¿no? Que se escucharan, que se tocaran, que vieran la luz y ver yo realmente cómo suenan lejos del ordenador, pues por supuesto. Pero bueno, la situación ahora mismo es la que es. Al respecto de ese tema de con tu banda o con otra banda en un futuro, hay una pregunta de Diego que me ha parecido muy interesante. Luego al final de la entrevista te la haremos. Un músico cofrade, a pesar de que me has dicho en repetidas ocasiones que no eres músico, para mí un músico no es el que tiene un título en su casa, para mí el músico es el que hace cosas como Es, tú efectivamente, no, me refería, durante mucho. es el eterno. No eres un músico titulado, pero para mí cualquier persona que consiga hacer música no tiene, para mí los títulos no sirven de nada. Un músico cofrade como tú, ¿cómo pasa esta cuarentena? ¿Cuántos instrumentos tienes en tu casa? Pues unos cuantos, ¿eh? Mira, tengo, así lo estoy mirando ahora, la pandereta, la guitarra, la flauta. Tengo una andaluza que te canta flamenco. Tengo la trom- Sentada en el sofá, no me digas más. sentada en el En el sofá. sofá. La trompeta, la corneta, el trombón de pistones y la armónica. Yo no sé más qué decirte. Bueno, pues oye, ahora se me ha quitado un poco, ¿no? Pues porque al final se ha pasado este tiempo de Cuaresma y Semana Santa y estamos en un periodo distinto, pero sí, yo le he hecho muchas horas y al final así es como se aprende, no hay otra. Para la gente que diga, oye, ¿cómo tienes esta inspiración? ¿Cómo tienes...? Bueno, es todo probar, es tiempo, es cosa de constancia, de esfuerzo y de echarle ganas, ¿no? No todo el mundo puede aprender, evidentemente hay gente que tendrá más facilidad o gente que tendrá menos, dependiendo de si realmente tiene esos estudios musicales que hablábamos o no por ser músico o no, que es a lo que me refería, sino por tener esos estudios o por tener yo no tengo esos estudios, pero bueno, no quiero pecar aquí de falsa modestia, pero sí tengo la facilidad de oído y de coger algo musicalmente muy rápido y aprender a tocar por mi cuenta instrumentos, que no es algo que todo el mundo tenga, pero que desde mi opinión y desde otras, pues sí que es cierto que se puede hacer. Otra cosa es cuestión de si tú vas a tardar más tiempo o menos tiempo en hacerlo, ¿no? Pero mira, yo si quieres te cuento esto ya desde el tema personal. Pues yo estudié psicología y el proyecto de fin de carrera, digamos, pues yo lo hice de la psicología y la música, ¿no? Sobre la flexibilidad del cerebro. No quiero meterme aquí en temas muy así, pero básicamente lo que quiero decir es que todo el mundo tiene esa capacidad de aprender. Evidentemente, si tú te metes a un conservatorio cuando tú tienes 5 años, etcétera, pues vas a desarrollar unas capacidades que más adelante en tu vida, pues es difícil que llegues a ese nivel. Pero hablando de la música cofrade y de lo que nos concierne a nosotros en Segovia,
todo el mundo tiene esa capacidad. Simplemente, independientemente de la edad, es una cuestión de tiempo y de ganas, ¿no? Habrá gente que tarde más, habrá gente que tarde menos, y yo soy muy pesado en eso, ¿no? Con todos los amigos de la banda, pues se les pegó unas turras terribles. eh, por eso, ¿no? Pues porque al final yo veo que, independientemente de la capacidad que tenga yo o menos, yo he aprendido a hacer esto, esto y esto porque me gusta, porque me apasiona y porque he tenido la constancia. Con tantos instrumentos, los vecinos, ¿qué tal? Bien, ¿no? Los vecinos encantados. Mira, el otro Están día, encantadísimos de la vida. Tienen sí, conciertos sí, sí, gratis sí. todos los días. Cuando empezó el tema de los balcones allí en España y tal, pues yo me salí, que tenemos una terraza aquí en casa, yo me salí con la trompeta a tocar Paquito el Chocolatero. Y les ves a los irlandeses aplaudiendo y salían todos los españoles de los balcones. ¡Eh! ¡Eh! No, pero tengo silenciadores. Tengo uno que el Silent Brass este de Yamaha que le tenía para la corneta y me vale para la trompeta. Y luego cuando me compré el trombón también me compré un silenciador, una sordina, vamos, de estudio para el trombón. Entonces, bueno, si digamos que si quiero no molestar, no molesto. Lo tienes fácil. ¿El piano le tienes por ahí cerca? Mira, así de cerca, ¿qué te parece? Así de cerca me parece estupendo. ¿Le tienes enchufado? ¿Funciona? Hombre, yo creo que sí. ¿Tú crees que sí? Pues si te parece, vamos a leer un poquito los comentarios y ahora Pablo va a tener, nos va a hacer el inmenso honor de tocarnos una marcha que yo creo que todos conocemos y a todos nos gusta muchísimo. Mientras te preparas voy a ir a leer un poquito por aquí los comentarios. Raúl dice, si la percusión no hay banda, todo depende de sus sones, las cornetas no valemos si no tenemos a la percusión detrás. Eh, ¿Qué temón Almuzara? ¿Volverá? ¿Volverá, Pablo? No sé si nos está escuchando. Sí, sí, sí. ¿Volverá? Bueno, esperemos que sí. Hombre, sí que es cierto lo que comentaba, ¿no? De los cambios de ritmo que al final es muy complicado que sea factible a la hora de ir detrás de un paso. Pero bueno, veremos en un futuro. Por aquí por Sí que el es chat... cierto, mi ilusión. Dime. No, 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 sigue, sigue. Digo que por aquí por el chat se ha creado un poco un debate, de esos que nos gustan yo creo un poco a todos, en el que, bueno, están hablando de que un fallo en una corneta se nota menos que en un tambor. Ya no hay que decir si metes un bombazo donde no es. Pero bueno, al final todos nos equivocamos y para eso estamos. No nos pagan y es completamente normal equivocarse porque tenemos unos nervios enormes antes de subirnos a un escenario. En nuestro caso yo no puedo decir eso en el sentido de que bombazos sí, parches menor 2, pero a tiempo. O sea, se parten los bombos a tiempo. Claro, o sea, los parches de San Andrés duran poco, pero van en su sitio. Por aquí se ha Efectivamente. conectado Enrique García. Buenas tardes a todos. No he podido conectarme antes. Saludos. Saludos para ti, Enrique. Ya hemos comentado antes que Enrique es nuevo colaborador del canal y gracias a él en los próximos programas tendremos diferentes sorteos y regalos para todos vosotros. Un placer, Enrique, que quieras colaborar con nosotros. Jesús dice una nota de una corneta también se nota y se falla igual, efectivamente. Las- Por aquí la gente dándole la bienvenida a Enrique, Abel, totalmente de acuerdo, Jesús. Todos los fallos se notan y todos nos equivocamos y es normal. Víctor, que le da las gracias a Enrique por la colaboración. Leandro pasa mucho más desapercibido ese fallo, la nota, los compis que lleva al lado, pero muy poco fuera. Perdona, Dime, Choflas. Dame solo un minutito. Vengo ahora. Si quieres, vete leyendo los comentarios y vengo tranquilo, ahora en 30 segunditos. vamos leyendo y ahora continuamos. Loli, depende del número de cornetas que tenga la banda. Si son muchas, quizás se pueda acumular un fallo, pero si tiene pocas, se escucha sí o sí. Es lo que hablábamos antes del tema del número de integrantes. Olayo, que por aquí tiene una pregunta para Pablo, ahora un rato se la haremos. Domingo de Ramos, hace 4 años, calle Águilas, pleno centro de Sevilla. Dicen de cortar al final de la marcha y yo no me entero. El zambombazo se escuchó en Afganistán. Eh, pero es como todo. Yo conozco... Vamos a ser claros, esto es música en directo, señores, y no somos músicos. O sea, no somos profesionales. Todos nos equivocamos alguna vez. La regañina dura unos minutos. Enrique, es importante estudiar, sea en el conservatorio o no.
Hay mucha gente sin título que son grandes músicos. Hombre, todo aquel que tenga la oportunidad de ir mejorando, pues es estupendo. Eloy, que le da la razón a Enrique, Oceanix, el que esté libre de pecado que tira la primera piedra, efectivamente. Esa es buena, Pablo, más himno español que eso no hay, efectivamente. Yo creo que con el Paquito Chocolatero los españoles entramos hasta en la Casa Blanca. Deja de beber agua y ponte con la irlandesa. Demasiado que está aguantando sin fumar. No me metas presión. Hacemos música en directo, con lo cual el fallo puede existir en cualquier momento. Pablo, ¿cómo vas? Dime, perdona. ¿Cómo vas? ¿Lo tienes ya? Ya está aquí todo montado. ¿Puedes decirle a la gente la marcha que vas a interpretar? Es que a mí me encanta. Mira, yo voy a intentar interpretar la marcha de Gitano Torero de Santa María, de Rosario de Cádiz, que estoy aquí con el piano. Cierto es que con el público me tiendo a poner nervioso y probablemente tenga muchos fallos. Me lo van a perdonar aquellos que lo sepan mejor. Pero bueno, y también para los más pro decir que la nota del re bemol me suena como si le estuviera pegando un martillazo, lo más flojo que lo dé o más fuerte, así que va a sonar siempre mal. Si quieres, para que no te pongas tan nervioso, nos tapamos la cara, no te vemos, entonces tú ya como si estuvieras solo. No, hombre, yo que me mires tú está bien. La otra gente no les veo, así que no hay problema. Bueno, pues aquí os dejo con Pablo. Un placer. A ver, dime si suena bien, que no quiero... Dale alguna nota por ahí. Dale otra vez. ¿Qué tal? Vale, por ahí. Yo creo que por ahí suena muy bien. ¿Le doy más volumen? Ahí sonaba bien. Vale. Pues Pablo, cuando quieras. Aquí le tenéis. Bueno. Gitano, tú eres de Santa María. Todo tuyo. Mira, ¿ves? Ya la he liado. No se ha dado cuenta nadie, Pablo. Yo no me he dado cuenta. Ya. Yo no me he Bueno, dado cuenta. me vais a permitir empezar, ¿eh? Es que Tú me pongo nervioso. empieza las veces que necesites.
gracias. Bueno, muchas de nada. No ha sonado del todo bien, pero bueno, Mil, ahí mil, está. mil gracias. Yo creo que te tenemos que dar las gracias todos por habernos permitido escuchar esa marcha, aunque con nervios. Yo, como no entiendo de piano, para mí ha sonado perfecto. Para mí ha sido perfecto. No le puedo poner ni un solo pero. Así Bueno, pues que gracias. se nos ha ido el tiempo, Pablo. ¿Has visto cómo al final pasaba rápido? Pues yo te hago otra entrevista luego cuando cortes, porque me he quedado con un montón de cosas que decir. Podemos hacer otra. Podemos hacer otra. Tú no te preocupes que nuestra intención es seguir para adelante con esto y de aquí a poco tiempo vas a volver. Y si no la grabamos, un día que vuelvas a Segovia, la grabamos, Cuando quieras. hacemos una entrevista todo lo larga que queramos los dos y la subimos a redes sociales para la gente, para que la gente yo creo que pueda escucharte porque sabes mucho y tienes mucho que contar y podemos aprender muchísimo de ti, pero el tiempo es el tiempo. El tiempo es el tiempo. Simplemente te quería decir una cosa rápida de la Dime. pregunta que me decías antes que íbamos a hablar, que decía Diego, que simplemente una aclaración rápida, que decía si realmente estaba dispuesto, ¿no?, a componer marchas para otras bandas, etcétera. Pues evidentemente a mí me hace una ilusión terrible el poder tocar marchas y especialmente mías y con la banda que es la nuestra, ¿no? Pero no hay ningún problema. A mí esto me hace mucha ilusión. El otro día pues estuve con un chico de Segovia que todos conoceréis, que ya pues si lo quiere hacer el público lo hará, ayudándole, ¿no?, a componer un par de marchas de ordinario, un poco así militares simples, pero bueno, que le hizo mucha ilusión y a mí también me lo hace. Entonces simplemente que lo estaba leyendo antes en el chat y quería aclararlo simplemente. Tenía yo ganas de hacerte esa pregunta y menos mal que te has acordado tú. Así que, pues ahí está la disponibilidad. Ahí tú lo dejas caer y, oye, todo el que quiera que se contacte con Pablo, que encantado os va a atender. Pablo, te voy a... Lo primero, ¿quieres decir algo? ¿Quieres mandar un saludo a alguien? Pues lo primero, darte las gracias a ti, ¿no? Y a todos los que estáis montando, que yo creo que nos has escuchado antes, ¿no? Cuando estabas hablando que estaba silenciado el micrófono. Darte las gracias a ti, a todos los que estáis teniendo esta iniciativa, que me parece fantástica, y pues haberos acordado de mí, ¿no? Y desde aquí, desde la distancia, pues este tipo de cosas se valoran incluso más y bueno, pues aprovechando efectivamente la distancia, aunque ahora con esto del confinamiento estamos más conectados que nunca, mandar un saludo, ¿no?, a todos los amigos, familia que esté viendo y bueno, a todos los componentes de las bandas y colegas que al final nos conocemos todos de allí de Segovia y especialmente a la banda del Cireneo, a todos los amigos, un abrazo fuerte. Bueno, pues otro abrazo muy grande para ti. A ver si puede ser que pronto te veamos por aquí y nos podamos juntar a tomar unas cañas. Por cierto, dice Chato que eso de beber agua en una jarra de cerveza no le ha molado ni un pelo, ¿eh? Luego la cambio. Luego cambiará. Demasiado, ya se lo he dicho a Chato, demasiado que hemos aguantado los dos sin echarnos un solo cigarro. No pidáis Bueno, más. yo en las desconexiones te he visto ahí alguna cosa, ¿eh? Pero en las desconexiones, solo me has visto tú por el Skype, los demás no me han visto. Así que, bueno, pues un auténtico placer y espero Igualmente. verte. Oye, antes de irte, dime una marcha, la primera que se te venga a la cabeza. Coño. Pues, ¿pero de cuál? Una marcha para yo ponerla ahora. Pero, De esta- ¿nuestras? Claro, vuestras, Ah, bueno, pues ponte, pues tendrás que poner una mía, no vaya a ser. obviamente. Ponte, mira, Virgen del Socorro, que fue la primera que compuse, que tocamos, que la montamos. A ver si suena bien. Perfecto, pues va a sonar Virgen del Socorro. Pues muchísimas gracias, Pablo. Muy Muchas prontito nos gracias a ti, vemos. Choclas. Un abrazo. Un abrazo muy grande. Un saludo para todos.